Bueno, creo que aún las comunidades siguen tomando muchas medidas de bioseguridad, siguen cuidándose bastante, entonces creo que aún estamos como en esa línea pues de una post-pandemia, aunque aún nos encontramos en pandemia, pues pero creo que la gente está regresando a una nueva normalidad, cuidándose mucho con el tema de las mascarillas, el tema de la higiene. Creo que eso ha sido bueno, porque nos ha ayudado en muchos aspectos. Pero bueno, las 2 últimas semanas han sido de mucho trabajo, de mucho acercamiento de nuevo a las comunidades, de retomar proyectos, procesos que hemos estado llevando a cabo con jóvenes sobre todo. Hemos estado trabajando a lo largo de todo el territorio nacional. Quiero hacer énfasis y remarcar 2 lugares, 2 zonas donde se ha estado trabajando muy fuerte y hemos visto avances grandiosos. Uno es la comunidad de Manuel en Santa Ana, a donde estamos a punto de inaugurar uno ya de los cubos. Primero Dios lo estamos inaugurando ya a finales del mes de noviembre, si no en los primeros días del mes de diciembre, pero todo tiene que ver ya con la empresa constructora y toda esa parte. Eso es un avance. Los jóvenes se están organizando alrededor de todo esto y la comunidad muestra una cara muy distinta a la comunidad de Manuel que yo tuve la oportunidad de conocer iniciando nuestra gestión como Dirección de Reconstrucción de Tejido Social en el año 2019. ¿Cuáles eran las principales carencias que ustedes veían ahí y que dijeron, miren, vamos a hacer esto porque queremos que los jóvenes salgan de esto? Bueno, la vulnerabilidad en esa comunidad estaba elevada al máximo, a la máxima potencia. No contaban con caminos, no contaban, bueno, de hecho aún hay procesos que estamos llevando y presionando para que se puedan realizar, como el tema de legalizar sus tierras, porque la gente no tiene como la seguridad jurídica. Pero el Ministerio de Vivienda, Michelle Sol, está trabajando fuertísimo en eso y sé que en nuestra gestión de este gobierno del presidente Nayib Bukele le vamos a dar salida a eso que ha sido una necesidad histórica de estas familias, que la mayoría, muchas están ahí por temas de desplazamiento forzado, otras por temas de desastres naturales, y se asentó una comunidad casi que a un costado de uno de los centros comerciales más emblemáticos de Santa Ana. También está a la par del estadio Oscar Quiteño, entonces está en una zona muy buena. Hay una universidad, de hecho, a un costado, pero tenés la parte vulnerable. Y en agosto del 2019, que tuve la oportunidad de visitar esa comunidad, bueno, lo que te puedo decir es que no tenían nada más que la esperanza de que este fuera un gobierno distinto, que se preocupara por ellos, y creo que hasta este día lo hemos demostrado. Estamos finalizando un diagnóstico para conocer mucho más a profundidad las necesidades del lugar, porque si bien es cierto, en muchas otras gestiones pudieron haber hecho cosas, se acercaban, hacían canchas y todo, pero no existía el interés de conocer las necesidades reales de la población. Entonces creo que algo que yo aprendí muchísimo en el ministerio, cuando formé parte de un ministerio cristiano y todo eso, es el hecho de que hay que ir un poquito más allá con las personas, hay que conocer qué piensan, cómo sienten, cómo ven a futuro, ya sea su vida, su familia y en este caso pues su comunidad. Entonces, por eso quería hacer como énfasis a ese lugar, porque estamos trabajando muy fuerte. Hay 2 organizaciones juveniles que trabajan súper bien, pues, de chicos de la comunidad, y hay otra organización juvenil que tiene chicos de esa comunidad y de comunidades aledañas. Entonces, todo esto nos da también la pauta para poder hacer un trabajo que vaya en despliegue, pues, trabajar en Emanuel, pero eso mismo te permite ir trabajando en las comunidades aledañas. Entonces, esperamos que a finales de diciembre, que inauguremos el cubo, pasos más grandes se puedan dar en el lugar. Otro de los lugares es la colonia Ibu en San Salvador, que el fin de semana... La colonia Ibu se ha sido como estigmatizada también, como generadora de problemas, según se daba a conocer antes, o al menos es el estigma que se tenía. Fíjate que, bueno, ayer leí a un periodista, de esos periodistas incómodos, que se refería a un trabajo que nosotros estamos haciendo en Valle Verde, Apopa también. Y lastimosamente muchos periodistas, pseudo periodistas, han visto a nuestras comunidades de esa forma durante muchos años. Ellos piensan que porque un comité juvenil te invita a ir al lugar, quien te metió es la pandilla.
Entonces, y eso no tiene absolutamente nada que ver. En todas nuestras comunidades, a lo largo de todo el territorio nacional, hay gente buena, hay jóvenes con mucha esperanza, hay jóvenes que quieren salir adelante y que no necesariamente son pandilleros, son chicos que viven en esos lugares. Entonces, en estas comunidades trabajamos con comités, con jóvenes que de verdad muchos son profesionales y han salido, han terminado sus carreras universitarias con mucho esfuerzo. Otros chicos que no tuvieron la oportunidad de ir a una universidad, pero que si tienen la oportunidad de soñar una comunidad distinta y no involucrarse en problemas, sino involucrarse en cosas positivas para su comunidad. Entonces él ponía que era, o sea, que a Valle Verde era imposible entrar. La estigmatización ha causado estragos en nuestra juventud, ha causado estragos en nuestra sociedad. Hay muchos que ya no somos jóvenes, pues, al menos tan jóvenes, pues. Porque creo que el corazón no se pierde nunca. Y que lo sufrimos también, o sea, no es algo que sea que solo se vive el día de hoy, sino que esto se ha vivido por décadas. Yo sufrí mucha represión donde yo vivo, policías que me detenían, soldados que me golpeaban, solo por ser joven, solo por vivir en un lugar. Entonces, es parte de la historia que hay que cambiar, escribir una nueva historia con la juventud y explicarle a nuestra sociedad, o al menos a los estratos que en teoría se consideran más pensantes, como estos pseudo periodistas incómodos, que no todos los jóvenes en las comunidades son malos. Entonces, en la IBU, lastimosamente, pues, el mismo abandono social de los anteriores gobiernos, el mismo hecho de que los políticos han utilizado las comunidades para sus campañas, sobre todo sus campañas que son de temor, como aquel plan mano dura, y que en teoría era un plan de seguridad y que lo único que hacía era ir a golpear a las comunidades. Hay que explicarles de nuevo que, por ejemplo, la IBU sufrió eso y que hemos comenzado, bueno, no ahorita, sino que desde que Nayib era alcalde en San Salvador, un proceso, un proyecto entero de transformación de ese lugar, a donde muchos sectores de la IBU se han involucrado. Te puedo mencionar, por ejemplo, comités de mujeres, comités deportivos, comités juveniles, organizaciones juveniles que están legalmente establecidas y que en el pasado no les daban oportunidad, como por ejemplo, hay una organización que hace un trabajo altruista espectacular, que se llaman Los Changos. Se llaman Los Changos, son chicos de la IBU que cocinan casi que todos los fines de semana y que salen a dar comida a los indigentes del centro histórico de San Salvador. Para conseguir los recursos. Fíjate que muchos de ellos trabajan, tienen trabajos y entre ellos hacen, como decimos, pues la cabuda y cocinan, hacen frijolitos, plátanos y todo y salen al centro a dar comida. Eso es algo, o sea, de recalcar para felicitar a esa organización porque no llevan un poquito haciéndolo, llevan mucho tiempo, pero es una organización que yo te lo aseguro que buscó en el pasado el apoyo estatal y que lo único que encontraron fue una puerta cerrada solo por ser chicos de la IBU. Entonces, en la IBU también estamos ya llevando a cabo un cubo que esperamos que esté finalizado para el mes de enero, finales de enero. Un cubo muy importante porque en el pasado sufrimos un bloqueo en la alcaldía de San Salvador por los concejales de Arena y del FMLN que no les interesa, pues dijeron que era un gasto excesivo y que no era una buena inversión, cuando la IBU es una colonia a donde viven aproximadamente 9,000 salvadoreños. El 75-80% son jóvenes, niños, jóvenes y adolescentes. Entonces, decir que un proyecto que tiene bueno, es un centro urbano de bienestar y oportunidades que tiene un centro de cómputo a donde poder recibir talleres de formación, talleres académicos, talleres lúdicos, tiene un espacio lúdico para niños, tiene un estudio de grabación, va a tener un skate park, o sea, decir que eso es un gasto y no es una inversión, creo que esa siempre ha sido la lógica de los anteriores gobiernos de Arena y del FMLN. Cada cubo tiene áreas específicas para las necesidades específicas del lugar donde se instala. Sí, hay que reunirse antes nos reunimos con la comunidad, con los jóvenes, para preguntarles y ver cómo hacemos que el cubo se adapte a su entorno. Pues te pongo un ejemplo, el cubo que estamos elaborando en el sitio del niño es un cubo que va a estar muy adaptado a la naturaleza, porque es un espacio a donde existen muchos árboles muy bellos, la gran mayoría. Entonces vamos a tratar de que el cubo se adapte a ese entorno y casarlo con algunas cosas que son ideas totalmente de los chicos,
como por ejemplo que ellos querían tener una pantalla al aire libre. Entonces el cubo nos da para hacer un cine al aire libre, tener un espacio, senderos donde los adultos puedan ir a caminar por un tema pues de salud. Se va a adaptar, se va a hacer. Entonces todo se va adaptando. Te pongo un ejemplo, el cubo, un ejemplo más, el cubo que vamos a construir en el Tamarindo, en La Unión. El Tamarindo es una playa preciosa, pero que por años ha sido abandonada por temas de vulnerabilidad social. Entonces nosotros hemos estado, casi que iniciamos como Dirección de Reconstrucción de Tejido Social, trabajando también la zona, interviniéndola, conociendo la comunidad, trabajando a profundidad con todos. La gran mayoría de personas que viven en ese lugar son pescadores. Entonces, el cubo va a tener un espacio a donde la gente de la comunidad va a poder ir a tejer al aire libre sus redes para pescar, porque fueron ideas, fueron cosas que ellos pidieron. Entonces, el cubo se va adaptando a estas realidades, pero también hace que estas comunidades, a donde solo viven pescadores, se adapten también a una realidad como la que vivimos hoy en día, pues que todo se maneja en base a tecnologías, hay que profundizar académicamente. Entonces está el tema de la biblioteca y toda su literatura. Entonces eso, los cubos se van adaptando en base también a las necesidades de la comunidad. Y lo que sí es cierto, Carlos, es que vaya, los jóvenes necesitan atención y que usted ya lo menciona, nos invitan, dice, y se piensa que la pandilla nos ha permitido entrar, no es así, pero sí es cierto que en algunos de estos lugares pueden haber jóvenes que pertenecen a estos grupos delincuenciales. ¿Cómo se está haciendo y cómo se está tratando y trabajando este tema, sobre todo con los niños, para que no vean esto como un ejemplo? Mira, lo que pasa es que si no construís otros liderazgos alrededor de esto, o sea, ¿qué puedes hacer? Te pongo un ejemplo, en la antigüedad estaban los reyes, los que manejaban los imperios, y apareció Jesucristo, apareció un modelo diferente de liderazgo y tenía otro modelo de liderazgo, uno que imponía, que hacía esto y otro que te vino a hablar de amor. Entonces ves dos ejemplos, hay construcción de dos ejemplos, dos tipos de liderazgo. Entonces tenés un liderazgo negativo en una comunidad, pero ¿cuál es el liderazgo positivo que vos has construido? ¿A cuál liderazgo positivo le estás haciendo un aporte, ya sea de recursos, de espacios, de oportunidades? Si lo único que se ha hecho aquí es a los liderazgos positivos pisotearlos, cerrarles las puertas, no brindarles oportunidades. Te pongo mi ejemplo personal y ese es el que utilizo en muchas veces cuando me hablan de este tipo de casos. Yo crecí en un lugar que ha sido siempre asediado por grupos que están al margen de la ley, llámese pandillas, llámese bandas de crimen organizado. A todos los jóvenes de la comunidad. Es algo normal, eso es lo que vive en la ciudadanía. ¿Y cómo puede un joven no seguirlos? Porque muchos pues, dicen, por eso es que las familias deciden mudarse, irse, migrar, porque están siendo asediadas por estos jóvenes. Creo que hay dos factores. Uno tiene que ver con la familia, con cómo tu familia te educa, te guía, te cuida, y lo otro tiene que ver con inteligencia emocional. En mi caso, pues yo lo he contado, mi historia, conocí el graffiti me llevó al rap y eso me salvó la vida. Pero comencé a querer trabajar por mi comunidad. Fui al Consejo Nacional de la Juventud, el CONJUVE en aquel momento, dirigido por el alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, a pedir oportunidad. ¿Sabes lo que llegaba a buscar? Unas cubetas de pintura, porque queríamos pintar nuestra cancha, la estábamos limpiando para hacer torneos deportivos y todo, y lo único que encontré fue a un Miguel Pereira que me dijo, pero aquí no te puedo atender en el pasillo, que no sé qué, regresá después, que no sé cuándo, y nos sacaron del Ministerio de Seguridad. Entonces, eso es lo único que encontré, una puerta cerrada. Entonces, muchos de los liderazgos buenos de nuestro país, de las comunidades, jóvenes que están ahí ahorita esperando una oportunidad, lo único que han encontrado de gobiernos anteriores han sido puertas cerradas. Es la diferencia que queremos marcar en esta administración para que los jóvenes entiendan pues que existen hoy en día puertas abiertas y que ellos saben que hay un gobierno que se está acercando a sus comunidades para transformar su realidad. Cuando yo estaba a cargo del ministerio, una vez nos invitó una iglesia a hacer una campaña evangelística a La Campanera, que también por un documental que hizo Poveda, que fue asesinado, sobre pandillas, se hizo muy famoso y es una comunidad que ha trascendido a nivel internacional, que ha sido muy estigmatizada, muy señalada. Recuerdo en aquel momento que me fui a encontrar jóvenes buenos en la iglesia, chicos que eran músicos, otros que hacían rap, otros que hacían beatbox. No es pero real entonces la situación
O sea, es que existen dos mundos que son paralelos. El mundo de la gente que quiere salir adelante y el mundo de los jóvenes que están al margen de la ley delinquiendo. Entonces, entre esos mundos paralelos, nunca vi que hubiese una oportunidad ni de los gobiernos locales ni de los gobiernos centrales, sino que lo que más había era represión, estigmatización, y lo único que había era un esfuerzo, y lo digo con todo respeto porque sé que espiritualmente era un esfuerzo enorme, pero era un esfuerzo pequeño, muy pequeño, de una iglesia local. Hoy en día nosotros estamos trabajando y lo que hemos encontrado en el lugar, en serio, yo se lo dije a mi equipo de trabajo, es oro. Son jóvenes que sueñan que la Campanera no sea conocida como una zona de pandillas o como un lugar que tiene un documental sobre pandillas. Son jóvenes que sueñan que la Campanera sea conocida porque hay chicos que cambiaron su vida, que salieron adelante, chicos que se graduaron de la universidad, chicos que encontraron un buen empleo y que le están aportando a su comunidad para hacer todos los cambios posibles. Pero eso no lo podemos lograr solo como gobierno central, se necesita la articulación de otras instancias. Por ponerte un ejemplo, el gobierno local, que el gobierno local se acerque, que también trabaje, que también invierte en estas zonas. Fíjate que el Distrito Italia es una zona muy emblemática, muy importante de Tonacatepeque. Sé que al igual que Edwin, ¿verdad? Sé que al igual que Edwin, muchos de los jóvenes que viven en ese lugar están pidiendo pues a gritos una oportunidad. Nosotros estamos tratando de intervenir mucho la zona. Gracias a Dios hemos encontrado muy buena aceptación, no solo en el Distrito Italia, sino que también en Residencial Libertad, en Paso Puente, que son comunidades, son tres zonas que están así aledañas, también está Brisas, pero en Paso Puente, por ponerte un ejemplo, que es la zona que está en medio del Residencial Libertad y del Distrito Italia, es un espacio que divide. Michel Sol está con un proyecto de vivienda muy importante, ya inauguró, ya entregó muchas casas, muchas escrituras, entonces se está haciendo un trabajo muy integral en la zona y al parecer como que Edwin nos leyó la mente porque el día de ayer tuvimos una reunión ya como gabinete de la fase 2 del plan de control territorial y discutíamos el tema de un cubo para el Distrito Italia, porque también el presidente ya nos había hecho la noción. Entonces vamos a comenzar la identificación del terreno, del espacio, porque hay muchas zonas, en el Distrito Italia hay muchas zonas donde se puede construir. Lo conozco, pues he trabajado muchos años en el lugar, he trabajado con una iglesia, procesos de reinserción muy buenos. La verdad es que en el Distrito Italia hay cosas de Dios que pasan muy a menudo, cosas muy buenas, aparte también de las cosas negativas como la represión que han vivido, la estigmatización. Muchos de esos chicos van a pedir trabajo, llevan su currículum y dice Distrito Italia y nadie les da una oportunidad. Entonces hay que comenzar a hacer todo ese cambio y vamos a comenzar todo ese proceso. Así que para el amigo Edwin decirle que sí, que hay un cubo que se ha soñado, que se ha pensado, que vamos a comenzar a planificar, pues que no se quede solo en un sueño, para el Distrito Italia. Y no solo eso, sino que hace un par de meses, antes de la pandemia, por orden del ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, también fuimos a identificar unos espacios para hacer otro tipo de proyectos como parques, zonas de descanso, canchas y toda esa parte. Entonces, en ese trabajo articulado que hacemos como instituciones, se está velando un montón por hacer una inversión muy, muy buena, muy grande en el Distrito Italia. Y no solo en ese lugar, pues, sino que hay otro cubo que ayer estábamos discutiendo, que va enfocado para Panchimalco, también, que es una zona que es tiene como muchas zonas vulnerables, a pesar de que es un lugar muy lindo. Panchimalco es uno de nuestros pueblos lindísimo, es lindísimo. Hay de hecho todavía pueblos originarios en el lugar. Entonces hay que rescatar todo esto y creo que este tipo de espacios sirven, como te digo, para acoplarse a todo su entorno y que pueda mantener en vida todo ese tipo de desarrollo. Te puedo decir, bueno, fui a anunciar la semana pasada que vamos a construir un cubo en Santa Rosa de Lima, que es la zona comercial de la Unión, pero también donde hay muchos jóvenes que sufren pues por estar en zonas vulnerables. Entonces hay que darles una oportunidad y se va a ir haciendo todo este trabajo. Ojo, que quiero dejar algo súper claro. No lo hemos hecho tan grande, tan fuerte, no nos hemos desplegado para ir a decir se va a hacer un cubo acá, se va a hacer un cubo acá, porque los diputados aún siguen con el bloqueo
y no han ratificado los fondos de la fase 2, que son 91 millones, que de ahí casi que vamos a construir 30, 35 cubos más. Entonces hay que hacer énfasis a eso, porque a veces puede decir la gente como que, ¿por qué van tan despacio? Bueno, porque no tenemos el recurso que los diputados nos tienen secuestrado en la Asamblea Legislativa. ¿Y los cubos que se han hecho, el dinero ha salido? De fondos reorientados de gobierno. Muchos de los fondos son del Ministerio de Seguridad, fondos que son de la Unión Europea, y otro tipo de fondos de ese tipo, pero son fondos reorientados que se han hecho para manejar la estrategia de la fase 2 del Plan de Control Territorial. Estaba leyendo una nota por acá: Reconstrucción del Tejido Social anuncia construcción de aulas e implementación de bachillerato en Bosques del Río. Bueno, Bosques del Río, hay datos que son bien interesantes. Por ejemplo, su densidad poblacional asciende casi a los 15.000 salvadoreños viviendo en ese lugar. Bosques del Río está ubicado, para que la gente se haga como una georreferencia, en Soyapango. Es muy grande, está casi que, bueno, atraviesa cerca el río Las Cañas. Lastimosamente nadie se había acercado, y ese centro escolar fue construido en 1990. En 1990 el centro escolar fue construido y no habían profesores que tuvieran escalafón, sino que solo gente que quería ir a educar y a enseñar, y pasaron 3 años enseñando de esa forma. En 1993 el centro escolar pasa a manos del MINED y ya comienzan a hacer como todos los procesos ya legalmente establecidos. Pero se construyó para que solo tuviera hasta 9º grado. Hay desde parvularia hasta 9º grado. Entonces, ellos por años lucharon por el tema de que, ustedes saben, pues en 1990 se implantan las pandillas en nuestro país, comienza su crecimiento, y para el año 2000 ya las fronteras invisibles eran una realidad, pues. Entonces muchos chicos de Bosques del Río no podían ir al otro centro escolar a donde recibían el bachillerato por las fronteras invisibles, y porque tenían miedo, pues. Muchos desaparecieron, muchos fallecieron. Entonces comenzaron esa lucha, toda la comunidad organizada, peleando por su bachillerato. Todo se quedó en falsas promesas. Muchos gobiernos llegaron y ofrecieron que iban a tener aulas, que iban a tener bachillerato. Nadie lo hizo. Y yo, esta misma historia que te estoy contando, que están escuchando la gente que nos está escuchando en este momento, se la conté al presidente. Presidente, esto pasa en Bosques del Río. El presidente casi que de inmediato me dijo, ¿hacer? ¿Y por qué no hacen las aulas? ¿Qué impide que construyamos las aulas? Nada, es un terreno del MINED, es nuestro. Listo, entonces anda a anunciar que se van a hacer aulas, por favor, y que van a tener un bachillerato. El presidente es así. O sea, y yo hago esta pregunta hacia el aire. ¿Por qué no lo hicieron eso de esa misma forma los presidentes anteriores? ¿Por qué Mauricio Funes, en vez de gastar en las operaciones de la Michi, no invirtió ese dinero en hacer las aulas a la gente de Bosques del Río? ¿Por qué Sánchez Serén, en vez de hacer todos esos viajes a Cuba que hacía, por qué no gastó ese dinero? Lo invirtió, porque eso no es un gasto. ¿Por qué no hizo esa inversión en Bosques del Río y en sus aulas de bachillerato? Muchos jóvenes, una generación entera se quedó hasta 9º grado porque no tuvieron la facilidad de que alguien se acercara y les pudiera ayudar. Existe un colegio en el lugar, pero no todos tienen la capacidad económica para poder pagar su bachillerato. La educación es primordial si se quiere apoyar a la juventud y sacarla adelante. Claro, es que la educación hace, bueno, lo primero te da conocimiento, y en segundo lugar también previene la violencia, pues le abrís un mundo entero a los jóvenes, dándoles conocimiento. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no invirtieron? Sí, saben, nos escriben acá, Leslie Gómez, gracias por su apoyo a la juventud. Como Asociación Camaleón hemos sido testigos de su trabajo. Es una asociación que es de Ciudad Delgado, con la que trabajamos muchísimo. Ellos están haciendo un tema de recuperación de espacios en todo Ciudad Delgado. Están interviniendo lugares pues que te dan un mal aspecto. Hoy ellos están transformando eso, y nosotros hemos hecho una alianza muy buena con ellos. Son chicos que únicamente buscan, más que cualquier tema, transformar sus comunidades, transformar sus barrios, darle un nuevo sentido, y en este caso pues a Ciudad Delgado. Y así como con los camaleones, trabajamos con muchas organizaciones a lo largo de todo el territorio nacional que han encontrado en la Dirección de Tejido Social un aliado fundamental. Y muchos se pueden preguntar si se está haciendo eso, es un beneficio para las comunidades. ¿Las alcaldías cómo están apoyando eso? Mira, es muy cambiante, porque existen muchos alcaldes que en un principio se involucraban y hoy en este momento por temas proselitistas ya cierran las puertas. Entonces, pero como nosotros igual, nuestro objetivo
prioritario, no es hacer campaña política, sino que es nuestro objetivo principal y en el que nos vamos a mantener todo este tiempo, es en el hecho de trabajar con la gente, trabajar con los jóvenes. O sea, pasan las campañas electorales, pero nuestra juventud sigue muriendo. Pasan las campañas electorales, pero nuestra juventud sigue sin oportunidades. Entonces, esa debe ser como la visión principal, sobre todo de alguien que se considera un líder. Si son alcaldes, en teoría son líderes. Tendrían que visionar de forma más amplia para sus comunidades, no verlo solo como un caudal de votos, sino que como personas, como seres humanos que necesitan que tanto gobierno central como gobierno local trabaje para brindarles oportunidades. Claro, y ustedes que trabajan de la mano con las diferentes asociaciones, con jóvenes, muchos se pueden preguntar, ¿cómo ven la brecha que hay entre la juventud en el área rural y la juventud en el área urbana y las posibilidades que tienen? Fíjate que, son muy distintos. La verdad es que son muy distintos. Tenés acá en la zona urbana chicos que son muy apegados, por ejemplo, a la tecnología, y tenés jóvenes en el área rural que no tienen ni siquiera energía eléctrica en su casa. O sea, entonces tenés como toda esa brecha. Pero si hay una cosa en lo que todos estos chicos se parecen, es primero en las ganas que tienen de cambiar sus realidades. Entonces, aprovechando esas ganas que tienen de cambiar sus realidades, probablemente unos sean tecnológicos, otros solo conozcan, por ejemplo, tengan conocimientos del agro, claro. Pero puedes aprovechar, y aquí lo que hay que ser es creativos y brindar oportunidades de forma creativas. Entonces, tanto las oportunidades que vas a brindar en la zona urbana, tenés que brindarlas también en la zona rural, y que no van a ser igual. Los servicios también, de alguna manera, llevar los servicios que muchos pueden estar solo en la capital al interior del país. Totalmente, entonces es lo que te digo, entonces tenés que ser creativo. Por ejemplo, si en la capital ya tenés energía eléctrica, pero si hay otros servicios que hacen falta, si en la zona rural no tenés energía eléctrica, trabaja con los jóvenes para que ellos mismos se sientan parte de conseguir la energía eléctrica para su comunidad. Construiste ahí líderes que lucharon por un servicio, y así podés ir creciendo y subiendo peldaños y escalones, consiguiendo otro tipo de cosas, brindándoles oportunidades. Me van a decir, pero conseguir la energía eléctrica, eso no les va a dar de comer, pero sí les va a abrir una gama de posibilidades, les vas a cambiar mucho la vida, arreglarles los caminos. No es lo mismo un niño que estudia en un colegio X de acá de la capital, que pagas muchísimo, a un niño que todos los días tiene que caminar 3, 4 kilómetros en una calle de tierra, comiendo polvo cuando estamos en verano, por el viento, por la resequedad del suelo. O sea, hay que hacer como ese equilibrio. Donde tal vez la escuela no está en las mejores condiciones. Tiene hoyos en el techo, murciélagos, sus pupitres comidos por la polilla, sus baños no sirven. Entonces, hay que luchar para que esta brecha, que es muy amplia, pues es una brecha muy amplia, así nos la construyeron durante muchísimos años, se vaya como un poquito cerrando. ¿Cuál es o a qué aspira la juventud salvadoreña? Porque igual las condiciones son diferentes, pero puede ser que las aspiraciones sean parecidas. Fíjate que, mira, en mi caso, pues por los jóvenes con los que hablo, te puedo decir que la mayoría de jóvenes a lo primero que aspiran es a formarse académicamente, tienen ganas de formarse académicamente. La pandemia nos vino a dar una demostración impresionante sobre las capacidades tecnológicas que tienen muchos jóvenes. Sí. O sea, todo lo haces a través de una computadora. Y ves la eficiencia que tiene también el sistema educativo, por ejemplo. Y ves a niños, adolescentes y jóvenes manejándote una computadora mejor de lo que cualquiera de nosotros lo pudo haber manejado hace años. Entonces, eso nos ha venido a dar una demostración. Lo otro es que la mayoría aspiran, pues, a conseguir un empleo. Entonces, tenemos que ser generadores, no solo el Estado, sino que también la empresa privada, los gobiernos locales, porque en la mayoría de casos, muchos de ellos nos dicen, mira, yo no necesariamente quiero ir a trabajar a una empresa. Sueño con este es mi plan, este es mi proyecto. Porque les vamos ayudando a soñar y a querer transformar sus comunidades. Hay un proyecto muy emblemático
que es un sueño personal, que se llama Grafitour. Fíjate que el Grafitour involucra, se lo voy a compartir acá, aún no se ha lanzado, pero espero que en unos meses se lance y que tengan la oportunidad de visitarlo. Grafitour involucra 4 comunidades que son muy estigmatizadas, pero a la vez también son muy emblemáticas de la capital. El Grafitour se construye con la comunidad Santa Fe y La Paz, que en la calle pues son conocidas como El Hoyo. Son 2 comunidades que están aledañas al mercado Cuscatlán, que están siendo intervenidas con graffiti. Se están construyendo guías, se están formando a guías locales con el Ministerio de Turismo, o sea, chicos que te van a contar la historia, te van a hacer un recorrido en su comunidad, para que luego te puedas desplazar de esa comunidad a la colonia Ibu, a donde también se están pintando murales, se está terminando de construir el cubo, y luego te desplazas de la colonia Ibu, a donde también un guía local, un chico de la comunidad, formalmente identificado y todo, te hace un recorrido, te explica, mira, aquí por ejemplo vivió el caricaturista famoso Rus, aquí por ejemplo hubo la primera mujer militar que luchó por el tema del labio leporino, acá se construyó esto, acá ha pasado todo esto, nos hemos transformado de esta forma. Luego te desplazas para la colonia Málaga, a donde ya también hay una intervención ya de murales en los edificios, para luego hacer un recorrido al centro histórico de San Salvador y desplazarte para cerrar el Grafitour a la comunidad Iberia en el distrito 6 de San Salvador. ¿Qué se logra con esto? Que muchos de los chicos van a tener que poner emprendedurismos, van a tener que emprender y van a tener que soñar, por ejemplo, cafés, restaurantes en su lugar, porque sé que cuando esto se lance va a ser muy visitado, van a ser comunidades muy visitadas. Entonces esa es la parte, hacer soñar a los jóvenes, hacerles ver que su comunidad no es un problema, que su comunidad es una oportunidad para crecer, no solo ellos, sino que sus familias y toda la gente que les rodea. Entonces, hay que seguir soñando esto. Eso es lo que nos encontramos en la mente de jóvenes. Cuando salís a la calle, conversás con ellos, eso te vas a encontrar.